Un cordial saludo a todos. Con este video les voy a mostrar las herramientas básicas para realizar los dibujos o la representación gráfica de los datos capturados en la práctica 1. Entonces, inicialmente la recomendación es que abran el AutoCAD Civil 3D Metric, que es el que tiene unidades en metros, milímetros en sistema internacional, dado que el Civil 3D Imperial es el sistema americano que trabaja en pulgadas y pies. Una vez abierto el programa, esta es la interfaz que ustedes van a encontrar. Detallen que en la parte superior yo tengo acá un menú personalizado con mi nombre, pero ustedes cuando lo abran van a tener el menú inicial que va a ser el Civil 3D. Entonces lo primordial es que ustedes trabajen sobre este espacio de trabajo Civil 3D que va a tener las herramientas de diseño para lo que requerimos en topografía e ingeniería civil. Entonces una vez estén en ese ambiente de trabajo, comentarles que el AutoCAD pues trabaja con el concepto de capas. Es decir, la información se va almacenando en diferentes, por decir así, como archivos, en diferentes niveles de información que se les denomina capas, y estas capas pues van a tener su nombre, y la idea es que cada una de ellas pues va a poder personalizarse para su color, su tipo de línea, grosores de línea, para apagarlas, prenderlas, para facilitar el trabajo. El Civil 3D tiene la particularidad que ya viene con una serie de capas predeterminadas, que son todas las capas de diseño de las diferentes herramientas. Entonces, para vías, pues están las capas ROAD, para superficies, para puntos, para drenaje, para topografía, para ríos, carreteras. Entonces ella viene predeterminada una serie de capas que la idea es que no se alteren esos nombres y que se conserven para que él pueda hacer la sincronización cuando va creando los diferentes elementos de civil o en proyectos más avanzados. En el caso de nosotros que estamos iniciando, podemos ir creando capas nuevas. Entonces la recomendación es ir aquí a este botón donde dice nueva capa. Al darle nueva capa, él nos va a pedir el nombre de la capa. Otra recomendación es utilizar un marcador inicial o un prefijo dentro del nombre de la capa para que nos las organice en la parte superior, dado que la forma de organizarlas por defecto es orden alfabético. Entonces, pues a veces se dificulta en esa serie de capas que se puede perder. Entonces, una recomendación o una buena costumbre es utilizar un demarcador como un prefijo. Puede ser un guión bajo, otro elemento que acepte el programa, y ir creando las capas. En este caso le voy a decir que voy a hacer una capa que se va a llamar líneas con un guión bajo en la parte de adelante. Le doy enter, le puedo determinar un color. En este caso voy a colocar un color negro. Le puedo determinar un espesor. En este caso le voy a poner .30. Y como quiero trabajar que toda la información se vaya almacenando dentro de esta capa, hay que activar de que esa va a ser la capa actual. Entonces, si es la capa actual, todo lo que yo dibuje se va a ir quedando ahí almacenado. Entonces ya puedo cerrar, y cuando yo revise mis capas, mire que la capa que acabo de crear, que se llama línea, está en la parte superior del cero, que era la capa que originalmente el AutoCAD traía. Entonces, si abro otra vez el control de capas, mire que me quedó en la parte superior. Si yo creo una capa que se llame árbol, igual, guión bajo, árbol, le voy a colocar un color verde y le voy a poner un grosor un poco mayor. Tipos de línea, también existen diferentes tipos de línea. Ahorita hacemos algún ejemplo con ellas. Entonces, ya teniendo configuradas las capas,
Lo otro que les quiero comentar es las herramientas de dibujo. Entonces en el menú de Home o el menú de inicio, ustedes van a encontrar las herramientas para dibujo que están constituidas por línea, polilínea. Las líneas son líneas que tienen propiedades de tres dimensiones, es decir, que tienen altura en cada uno de sus vértices. La polilínea es un elemento lineal que tiene componente de altura, pero es la misma altura para todos los vértices, es decir, queda a una misma cota. Eso es muy útil para las curvas de nivel, porque todas las elevaciones que tienen los vértices son la misma. Entonces se puede considerar que esa polilínea es una creación 2D, como dice aquí. 2D crea un elemento 2D, mientras que una línea sí crea un elemento en tres dimensiones, o dado que los vértices quedan en diferente altura. Se pueden crear 3D de arcos, se puede crear círculos, se pueden crear rectángulos, cuadrados, elipses, líneas suavizadas, diferentes elementos, espirales ya para dibujos mecánicos, donas, bueno, ahí están diferentes herramientas de dibujo. Las que normalmente uno utiliza son polilíneas, líneas, círculos, cuadrados para los elementos geométricos básicos. Las otras herramientas son las de modificación. Las herramientas de modificación son las que nos permiten mover, rotar, cortar, copiar, hacer espejo, escalar, hacer stretch, es decir, estirar, unir o separar. Entonces tenemos diferentes herramientas. La de borrar también. La ventaja del AutoCAD es que tiene muchas formas de hacer los mismos procedimientos, ya sea por el menú contextual o por comandos directamente de teclado, que a medida que vamos haciendo la práctica los voy recordando. Entonces ya creé mi primera línea, mi primera capa, perdón, que se llama línea. La tengo como activa y vamos a dibujar entonces una línea. Entonces voy a utilizar el comando de polilínea. Entonces en el caso de nuestra práctica vamos a hacerlo el levantamiento por abscisa y ordenada. Entonces en este caso vamos a dibujar el alineamiento que hicimos en la práctica, digamos mi punto inicial, selecciono el comando de polilínea, le doy clic en la pantalla, en el espacio que yo desee, y yo podría entonces hacer mi alineamiento en cualquier dirección. Mire que aquí se mueve de manera libre mi elemento. Si yo quiero que quede fijo hacia una posición norte o una posición este, es decir, que me quede ortogonal siempre a la pantalla, pues puedo activar el comando que está aquí en la parte inferior, que se llama ortogonalidad. Otra de las ventajas, y que es muy útil para facilitar el trabajo, es aprenderse las teclas de función. Cada una de esas teclas tiene un comportamiento. En este caso, la ortogonalidad es el botón o la función, la tecla F8. Entonces, digamos, yo podría darle F8 o darle clic aquí en la pantalla. Entonces, en este caso, le estoy dando clic y mire que ya me queda fijo. Ya solamente se me mueve en los cuadrantes norte, este, sur o oeste. Entonces en este caso voy a hacerlo hacia arriba y vamos a dibujar acá el alineamiento que hicimos en la práctica. Entonces el alineamiento que tenían en la práctica donde colocaron los dos jalones, pues le colocan la distancia media, ya una vez hayan hecho los cálculos cuánto fue el valor más probable o la media de esa línea, ya tengan definido cuánto es esa longitud, la van a escribir. Entonces pueden escribir directamente en el teclado sin importar que no estén en la barra de la parte inferior, simplemente ingresan y él se activa el texto de escritura. En este caso voy a decir que mi alineamiento tenía 62 metros, punto 56 centímetros y 1 milímetro. Entonces le doy enter, le doy enter. Entonces ya se dibujó mi línea, pero no la veo, no veo que esté en donde quedó. Me puedo yo poner a buscarla con el scroll para acercarme, alejarme, y puede ser que no la encuentre porque quedó muy pequeñita. En ese caso, pues vamos a aprender un nuevo comando que es el de zoom. En este caso se activa con la Z. Entonces si le doy Z enter, él ya me indica entonces que es un comando de zoom.
En la parte de abajo me dice zoom. Ese zoom tiene diferentes alternativas, zoom a todo, zoom al centro, zoom dinámico, zoom extend, zoom preview, zoom escala, zoom ventana, zoom objeto. En este caso yo le voy a decir un zoom extend, es decir, que a la extensión de lo que yo tenga dibujado. Entonces, como ven, en la parte inferior, cada una de esas opciones de zoom están con una letra marcada como en azul, en mayúscula y en azul. Quiere decir que si yo tecleo esa letra, pues se me activa. La otra opción es bajar con el mouse y darle directamente sobre una de esas opciones. Entonces en este caso le di E para zoom extend y mire que ya me trajo a la pantalla la línea que yo había dibujado. Entonces yo le había dado una propiedad de grosor acá a mi línea de punto 30, pero no se ve con ese grosor. Entonces activo en la parte inferior para que me visualice el grosor de las líneas. Entonces le doy que me visualice y mire que cuando está activado se ve más gruesa, cuando lo desactivo se ve estándar, se ve por defecto. Si no tiene activado alguna de esas funciones que ustedes ven en la parte inferior, pueden ir al menú de la parte lateral y aquí activar la que requieran o necesiten. En este caso, coordenadas, modo de ortogonalidad, entradas dinámicas, transparencias, anotaciones, unidades. Hay diferentes herramientas que pues, por espacio a veces uno no las activa porque realmente no las requieren el trabajo que va a hacer. Entonces acá sería la primera opción. Entonces ya tengo mi alineamiento dibujado, voy a empezar a hacer mi alineamiento por abscisa y ordenada. Acuérdense que la abscisa es la longitud acumulada que se tiene a lo largo del eje y la ordenada es la distancia perpendicular a esa abscisa. Entonces ustedes en el ejercicio de la práctica tuvieron que haber tomado la distancia en el eje y luego la distancia perpendicular. Entonces vamos a ir dibujando. En este caso voy a empezar. Mire que cuando me acerco al final de la línea se me activa una herramienta de acercamiento. Esa herramienta es el comando F3 o Oxnat o las herramientas de acercamiento. En este caso la tengo encendida y igual que el zoom pues tiene diferentes opciones. Acercamiento al final, acercamiento a la mitad, acercamiento al centro, acercamiento a un punto, acercamiento a un cuadrante, acercamiento a la intersección. Entonces, dependiendo que quiera yo tener acercamiento, pues voy activándolo. No se recomienda activarlas todas porque se nos forma un desorden que cada vez que nos acercamos, pues no definimos bien qué es lo que necesitamos. Entonces, en este caso yo solamente tengo activado al final, al centro y una intersección aparente. Aquí la cierro, veo que está activada porque se ilumina. En el caso que yo la tenga apagada, mire que me acerco y no se ilumina. Entonces la enciendo y cuando me acerco al inicio de la línea o al final, se ilumina. Entonces le doy clic al inicio. Puedo, como tengo la opción de ortogonalidad activada, pues voy a medir sobre el eje la distancia al primer elemento que levanté. En este caso puede ser que haya medido 15 metros con 50. Ya dibujé. Ustedes en la práctica tenían que definir si era a la derecha o a la izquierda. Entonces digamos que era un elemento a la derecha y que su ordenada o su distancia al eje eran, pongámosle 7 metros con 50. Entonces ya sé, vamos aquí a las herramientas de anotación, que entre el punto inicial en el eje, pues tengo 15 metros 50 y que mi distancia perpendicular son los 7,50. ¿Qué quiere decir eso? Que ya encontré la posición del elemento y ya puedo representarlo. Entonces supongamos que ese primer elemento era un árbol. ¿Ves? Por aquí hay algunas herramientas de insertar bloques ya dibujaditos. Entonces el insertar, bloque, insertar. Acá yo puedo buscar diferentes elementos ya dibujados, unas alcantarillas, unos hidrantes, diferentes tipos de punto. Acá tengo unos árboles en vista frontal, lateral. Acá este que no se ve que dice street debe ser un árbol en planta. Vamos a seleccionarlo a ver si correctamente es un árbol en planta.
A veces sucede que no se carga el bloque, pero pues ahí está. Entonces aquí ya puedo cargar mi árbol. Me acerco con el scroll y ahí tengo dibujado un arbolito. Pero yo lo quisiera tener que se viera más grande. Entonces en ese caso puedo utilizar una herramienta de modificación, que es la escala. Para activar la escala, pues se puede hacer con el comando abreviado SC o darle clic al icono. En este caso voy a darle con el comando abreviado SC. Mire que cuando yo le voy escribiendo un comando me sale un menú contextual donde me aparece la opción, digamos SC es escala. Selecciono el elemento que quiero escalar, le doy enter, el punto base desde donde va a crecer, en ese caso el centro, y yo con el mouse podría alejarme o acercarme para darle el zoom. La otra forma es escribiendo cuánto quiero que crezca. Yo quiero que crezca 10 veces más, entonces le escribo un factor de escala de 10 veces. Enter, ya me quedó dibujado mi arbolito. Pero como yo había inicialmente creado una capa de árbol, pues puedo seleccionar ese árbol, buscar mi capa, darle clic y mire que él me toma las propiedades, en este caso el color, y vamos a ver si me toma el grosor. Efectivamente me toma el grosor que yo le había definido. Entonces ya tengo dibujado mi árbol. Entonces esta es la forma que ustedes van a hacer la incorporación de esos datos de la práctica. Entonces dibujan. Acuérdense que el axisado es la distancia acumulada sobre el eje. Entonces en este caso que ustedes tengan otro elemento a los 23.458 de distancia en el eje, pero que sea a la izquierda, entonces que era a los 18 metros punto 235 de ordenada. Entonces acá era el otro elemento, que ese sea una banca. Entonces vamos a hacer una banquita aquí con el cuadrado y ya hice una banquita. Que quiero meter la banca en una capa, entonces creo una capa para las bancas, entro a control de las propiedades de capas, creo una capa nueva, le coloco banca y la banca quiero que me quede roja, entonces selecciono un color, digamos que también quede así gruesita, pero quiero que sea, bueno, no, dejemos la banquita en continuo, línea continua. Entonces lo mismo, selecciono el elemento, voy a mis capas, busco la capa, en este caso por eso me gusta colocarle el guión bajo porque van quedando organizadas en la parte superior, no tengo que estar buscando tanto, le doy banca, ya me tomo. Entonces esta es la opción manual o tradicional para los que tengan AutoCAD solamente, que no tengan el Civil, lo pueden hacer así, estas líneas auxiliares ya las puedo borrar y ya me va quedando mi levantamiento por abscisa y ordenada. Otro comando que podrían ustedes utilizar es el de texto. Entonces texto es con la T me activa texto y yo le podría colocar acá una descripción. Entonces esto le es un árbol. Igual me quedó muy pequeño, selecciono, le doy la escala, le doy clic, lo puedo ampliar con mi mouse. Entonces eso es un árbol. Puedo copiar un elemento, en este caso voy a copiar el texto, le doy copy, selecciono cuál es mi punto base de copiado, digamos desde aquí arribita. Acá mira cómo se me mueve porque tengo activado el ortogonal. Si lo desactivo ya se me mueve de manera libre, entonces voy a ponerlo por aquí. Y esto le doy doble clic y lo puedo editar. Banca. Esa es la forma tradicional que lo podemos hacer. Ahora, utilicemos algunas herramientas de Civil que son útiles. En este caso voy a cerrar mis propiedades. Me voy a quedar con este menú que si no les aparece está en Home, Tool Space o espacio de herramientas. Entonces le dan espacio de herramientas. Estas herramientas sí son unas herramientas inteligentes, pero unas herramientas interactivas que tienen, unos bloques interactivos que tiene el Civil para algunos elementos. Tuberías de alcantarillado, tuberías de agua de presión, puentes, carreteras, para superficies, para puntos, para alineamientos y a lo largo del curso los vamos a ir revisando. En este caso yo voy a crear un alineamiento. Entonces yo me meto acá,
me dice que yo tengo diferentes tipos de alineamiento, ejes, ferrocarriles, algunos de tuberías o misceláneos, offsets al alineamiento. Entonces uno puede ir creando diferentes elementos de alineamiento o de ejes de vía, por decir así, o de ejes de proyecto. En este caso quiero crear un eje de proyecto, entro acá a la ventana de Home, donde está diseño o creación de diseño, y aparece el comando de alineamientos. Entonces voy a seleccionar alineamientos. Tengo diferentes herramientas u opciones para crear alineamientos, en este caso si son de vías, si es de tuberías, si es de agua de presión, o en este caso yo tengo ya una línea dibujada, entonces voy a crear un alineamiento a partir de un objeto. Como ven, cuando ustedes se mantienen en un comando, él les da un pequeño ejemplo de lo que deben hacer. En este caso nos dice que le damos clic sobre la línea que tenemos o la polilínea que tengamos y él me lo va a convertir en alineamiento. En este caso le voy a dar crear alineamiento de objeto, le voy a dar un clic sobre el objeto que me define mi eje, ya lo seleccioné, le doy enter, él me aparece automáticamente una flecha donde me indica hacia dónde va a crecer el abscisado, es decir, dónde está mi cero y hacia dónde aumentan mis distancias. Entonces de abajo hacia arriba va a aumentar. Si no estoy de acuerdo le digo reversa y pues lo va a hacer en el sentido contrario. En este caso sí es el sentido que yo quiero, le doy enter, me abre una ventana donde yo le puedo colocar un nombre. En este caso le voy a colocar eje práctica 1. Va a ser un eje, como les decía, son diferentes tipos. En este caso es un eje. Yo le puedo decir alineamiento, esto es opcional. Alineamiento, práctica 1. Las descripciones generalmente son, mejor dicho, normalmente son opcionales. Acá tengo diferentes elementos. Uno que es cómo se va a ver ese eje, cómo es como las características, el estilo de la letra, el color, el tamaño, la escala. Pues hay diferentes tipos para diferentes proyectos. Si es un eje de carretera, si es un eje de tubería, digamos que vamos a utilizar este que dice propuesta. Y normalmente los ejes se les coloca el abscisado para que se identifique dentro del proyecto. Entonces acá me dice que no tengo label, no tengo etiquetas. Le voy a colocar las etiquetas mayores y menores, es decir, que me marque los puntos de abscisado principales. Entonces le voy a decir que mayores y menores. No tengo curvas, es decir, que le voy a desactivar este texto. Y yo quiero borrar esa línea y reemplazarla por un alineamiento. Si ustedes quieren conservar la línea, pues simplemente desactivan acá esta opción. Yo la quiero borrar porque ya no la necesito más. Le digo OK. Y mire que ya me cambió una polilínea, me la cambió por un elemento que puede considerarse pues con unas propiedades diferentes, ya como tipo bloque, que si yo le aplico un cambio a mi alineamiento, pues él se me modifica también. Digamos, si yo en el caso de necesitara crecer mi alineamiento, ponerlo más largo, yo lo crezco, le aumento y mire que el abscisado automáticamente también se aumenta. Si yo le cambio la escala a mi alineamiento, digamos, le pongo una escala diferente, se me cambian el tamaño de los textos. Entonces es un elemento interactivo que me permite hacerle algunas modificaciones al elemento. Entonces ya no tengo que ir a colocarle el texto a cada una de los abscisados. En este caso ya me lo coloca de manera progresiva. Ya sabe que este es mi inicio cero, aquí hay 20 metros, 40 metros, 60 metros y ya en adelante me lo marca automáticamente. Utilizando entonces este comando de alineamiento voy a introducir un nuevo comando que es el de los puntos. Los puntos, como ven, son parte también de este grupo de herramientas o bloques de Civil que me permite tener propiedades de conjunto que manejan como si fueran un bloque y van cambiando sus propiedades de manera más fácil. Entonces en este caso voy a la herramienta de puntos. También voy a tener muchísimas formas de crear puntos a partir de intersecciones, de alineamientos, de superficies, de pendientes. En este caso yo tengo un alineamiento y tengo abscisado, es decir, station, y tengo un offset, es decir, ordenada.
Entonces yo puedo decir que me cree un punto por axisa y ordenada. Entonces le doy esa opción. Él me dice que sobre cuál eje, me dice seleccione un alineamiento, es decir, seleccione qué eje voy a utilizar, pues le doy clic a este eje y él ya me pregunta en qué estación, o es decir, en qué axisado está el elemento que yo voy a dibujar. Entonces digo, bueno, en el 45.23. Mira que no necesité mover el mouse, simplemente escribo y él ya sabe que es sobre esa, él me lo va a mover. Entonces 45.23.1. Le doy enter, él ya sabe en qué axisado está el elemento. Ahora, el offset es la ordenada. En el ejemplo anterior, uno colocaba y se movía a la izquierda o a la derecha. En este caso, la ordenada va a tener un comportamiento. Si es negativo, va a estar a la izquierda. Si es positivo, va a estar a la derecha. Entonces voy a colocar un punto que está a la izquierda. Voy a decir que menos 8 metros 457. Una descripción. Entonces yo digo que es un árbol. Una elevación, no tengo, entonces le doy enter. Mire que él ya me creó un puntico en esa ubicación. Si yo quiero, continúo metiendo los otros valores, me vuelve a preguntar estación, me vuelve a preguntar offset, me vuelve a preguntar descripción, me vuelve a preguntar elevación, le doy enter, me crea el punto y me vuelve a preguntar otro punto. Si quiero yo ingresarlos uno a uno. Mire que este punto pues ya quedó creado. Si yo me voy a mis herramientas del lado lateral, me dice que yo ya tengo unos puntos creados. Aquí me aparece mi punto con las coordenadas. Y la ventaja de esta serie de puntos es que yo al punto le puedo dar unas propiedades. Entonces si yo ingreso a las propiedades, clic derecho, propiedades, yo le puedo cambiar el estilo, es decir, la forma en que voy a ver el punto y el texto. Entonces, caso que esto sea un hidrante, entonces yo le digo que eso es un hidrante y que quiero que me diga la descripción. ¿Verdad que era un árbol? Entonces era un árbol, strip, y que me diga la descripción. Entonces, aplicar, mire que ya me queda como un árbol y me da la descripción al lado. Entonces me evito el trabajo que hice en la parte inicial de poner el árbol, escalarlo, ponerle el texto. Y pues la ventaja de este elemento es que es un bloque de información, que si quiero cambiarle el color, que si quiero cambiarle el texto, pues se hace de manera más fácil. Vamos a dibujar un hidrante, entonces vamos a ir otra vez a las herramientas de alineamiento, estación y offset, selecciono el alineamiento, digo en qué axisa, digamos en la 50.634, al lado derecho, es decir, que es positivo y que esté a los 9.873. ¿Qué es un hidrante? Hidrante, elevación. Entonces mire que ya creé acá. Si usted me dice, pero profe, no le quedó como un hidrante, es porque yo le dije que a todos los puntos les iba a colocar la misma propiedad. Entonces yo puedo también hacer una lista de propiedades, una lista de puntos, a cada punto por el raw description que tiene, es decir, la descripción inicial o del punto, yo le puedo asociar un marcador o una figura, un tipo. Entonces eso lo veremos más adelante en el curso de cómo hacemos una lista de propiedades, donde podemos incluir unos grupos. Digamos, yo puedo decir, vamos a hacerlo de una vez, yo puedo decir que me incluya un grupo, vamos a hacer unos grupos acá, grupo de puntos, le voy a dar clic derecho, le voy a decir que me cree un nuevo grupo. Ese nuevo grupo va a ser el grupo de los árboles. Y en el grupo de los árboles que me incluya todos los que su descripción sea árbol. Vamos a aplicar a ver si me aparece. No. Incluir route description, perdón. Que sea árbol. Route description sea árbol. Aplicar. Y ya, me aparecen aquí. Entonces el de los dos puntos que tengo
le estoy diciendo que me incluya en este grupo que estoy llamando árboles a aquellos que se llamen árbol. Entonces a esos que se llamen árbol le voy a decir que me les ponga árbol y que me les muestre la descripción. Le doy a aplicar, a aceptar. Y a los que son todos le voy a quitar la propiedad que le había colocado antes. A los que sean todos les voy a colocar que solamente me les ponga el punto básico, pero que no me muestre nada. Aceptar. Entonces ya, como los árboles están en un grupo que se llaman árboles y ya tienen unas características de un texto y un estilo, pues a los que digan árbol les va a aparecer. Entonces voy a crear otro grupo, creo un nuevo grupo y voy a crear un grupo que se llame hidráulica. No necesariamente tiene que llamarse igual. A los que se llaman de hidráulica le voy a colocar un hidrante y que me aparezca la descripción. ¿Qué puntos voy a incluir allí? Pues los que tengan una route descriptions de hidrante. Le voy a aplicar, verifico si me la creó correctamente, si me la cargó, le voy a aceptar. Y mire que ya a los que sean hidrante me aparece un símbolo de hidrante, me aparece su texto. Si creo que es redundante que me aparezca el texto en el hidrante, porque acá ya dice hidrante, pues puedo entrar a ese grupo, entro a sus propiedades y elimino que no tenga texto, porque es redundante ahí que aparezca. Igual lo puedo hacer con el árbol, pues es un símbolo de árbol, pues es más fácil que la gente entienda que es un árbol. Eso ya son la presentación. Y esa es la forma de la primera práctica. La pueden hacer manual, es decir, longitud sobre el eje, longitud en ordenada perpendicular, ponen el bloque que quieran, colocan el texto. O generan un eje con ese alineamiento y utilizan las herramientas que hemos visto hasta el momento. Toman un pantallazo de la imagen con alguna herramienta de recorte. En este caso puedo utilizar esta herramienta de recorte. Ya tomo un pantallazo y esa se la anexo al informe que estamos haciendo. O los que ya conozcan el AutoCAD, pues sacan esto en PDF bien presentado, con su rótulo o con las herramientas que conozcan y incorporan ese PDF al informe que vayan a entregar. Entonces esta es la primera parte de la práctica. La segunda parte de la práctica consistía en una poligonal en la que ustedes tenían que tener 4 vértices y la diagonal. Iniciamos dibujando la diagonal. Entonces vamos a dibujar la diagonal. Digamos que voy a poner que esa diagonal, voy a hacerlo, no necesariamente tiene que estar en ortogonalidad, voy a hacerlo acá. Vamos a decir que su diagonal de esa poligonal le medía 23.568. Esta línea, si yo la selecciono, le doy PR para ver las propiedades, aquí se me activa, mire que tiene los 23.658 de longitud. Entonces ya tengo mi línea de la diagonal. El levantamiento que hicimos se llama por triangulación. La idea es generar unos triángulos que son figuras estables. Si yo a un triángulo le conozco los 3 lados, es decir, la longitud de los 3 lados, ese triángulo va a ser único, no va a tener otra opción matemática. Es decir, la figura que conforma esos lados va a ser muy fija. Diferente a un rectángulo. Si yo tengo un rectángulo, mire que yo podría desplazar un lado del rectángulo y mi figura, a veces hasta conservando las longitudes de todos los lados, podría tener infinitas soluciones. Miren, infinitas soluciones. En este caso buscaría que esos lados tengan la misma posición, muy posiblemente aquí van a tener la misma longitud de lados, esta misma longitud de fondo y se me va a cumplir. Para yo tener certeza de que no se me va a mover, utilizo triángulos. Esa es la ventaja de los triángulos. Entonces, para dibujar la práctica, lo que yo voy a hacer es definir, pues, de que
vértices estoy hablando con esta línea. Entonces digamos que ese fue el vértice A y el vértice C. Entonces le puedo colocar unos textos. Voy a utilizar acá el texto que ya tengo aquí. Voy a copiarlo. Se lo pego aquí cerquita. Digamos que ese era el punto A. Le doy doble clic. Y este es el punto C. Ya ustedes, dependiendo cómo lo hayan hecho en la práctica, pues ya tendrán cómo nombrarlo, si fue la diagonal entre B B y D, ya ustedes miran a ver cómo lo hicieron, cómo los nombraron. En este caso va a ser, por ejemplo, que A y C, perdón. A y C es la diagonal que yo tomé. Listo, entonces en la práctica nosotros hicimos una medición del lado, de la longitud del lado desde A a B. Entonces en este caso puedo utilizar el comando de círculo que tengo acá. Él por defecto viene que me está midiendo el radio de ese círculo. Entonces yo le digo que desde este centro mi radio sea, digamos, de 15.632 metros. Y desde C yo medí hasta el B, digamos 21 metros, punto 253. Eso fue lo que yo medí. Tengo dos opciones, o el punto B está en la parte de arriba o el punto B está en la parte de abajo. Entonces ustedes dicen, no, yo lo tengo en la parte de arriba, yo me acuerdo que le coloqué el nombre de B a ese punto de arriba. Entonces mi intersección será en ese punto de arriba. Mire que con las ayudas de acercamiento, yo ya al estar cerca de la intersección, no necesariamente encima, si estoy cerca de la intersección, él se me activa. Eso me garantiza que voy a tener la medida definida de manera exacta. Entonces aquí le doy clic, acá me acerco al C, me puedo acercar al C y ya le doy la línea. Entonces ya estos círculos que me sirvían para medir ya los puedo borrar. Y ya encontré en donde estaba mi punto B. Mi punto B. Ahora, mi punto D. Entonces lo mismo. Yo desde A medí una distancia de mi lado hasta D. Digamos que aquí eran 15.896. Y desde C también medí la distancia a D. En este caso que sean 11.234. Lo mismo, tengo dos opciones, o el punto D está en la parte inferior o en la parte superior. Aquí, digamos de manera lógica, si yo armé la figura de esa manera, pues mi punto D estaba aquí y aquí yo puedo cerrar mi polígono. Cierro ya esos círculos que me sirvieron de guía. Yo podría darle a mi línea, digamos, otra capa que se llame poligonal. A esa poligonal la voy a poner en gris. Le voy a dar que tenga una línea punteada y que no sea tan gruesa. Y yo le digo que esta línea y esta línea, en este caso con control puedo seleccionar las dos, es mi poligonal. Y mire que ya me toma las propiedades que le acabé de definir. Línea punteada y de color gris. Y ahora sí empezamos a hacer el levantamiento, que vamos a aplicar el mismo concepto de triangulación. Pues que yo haya levantado un árbol. Desde B medí una distancia hasta el árbol. Digamos 14.8696. Y desde C una distancia al árbol. Digamos 10.256. Es decir, que ya tengo que definir en dónde estaba el árbol. Si en la parte interna, si me era aquí, o el árbol estaba por fuera. Vamos a utilizar el comando de puntos, que ya lo tengo activo acá. Bueno, si ya lo habían cerrado, entramos a la herramienta de puntos, herramientas de puntos. Hay una opción que es manual. Yo le puedo dar clic en la pantalla. Entonces yo voy a decir manual.
le voy a decir que aquí va a estar. ¿Cuál es la ventaja? Pues él ya sabe que como le di manual, donde yo le di clic, pues él ya tiene sus coordenadas o su axis y su ordenada, ya lo tiene definido. Me pregunta solamente la descripción, entonces yo le digo árbol, y aquí es donde está la ventaja de lo que hicimos anteriormente. Elevación cero. Ya este punto tiene propiedades de árbol, entonces yo puedo ir aquí donde dice árbol. Mire que me apareció un símbolo donde me advierte que hay ítems que no están contenidos dentro de esa categoría. Entonces simplemente le doy clic derecho, le digo actualizar, un date, y mire que ya el arbolito me lo crea. Entonces ya me evito, al tener estos grupos, ya evito hacer esa actividad. Vamos a hacer el mismo ejemplo ahorita con el hidrante. Si lo quieren hacer manual, de poner el bloquecito en la intersección, colocar el texto, también lo pueden hacer, pero la idea es que ya vayan practicando herramientas un poco más avanzadas. Entonces desde A, que hayamos medido 9.563 metros, que desde B medimos 15 metros 36,9, y que el hidrante haya estado en esta posición interior, acá adentro. Entonces le voy a dar punto, manual, aquí en el interior, descripción y hidrante. Si lo escriben diferente, con alguna letra diferente, pues él ya no lo va a reconocer. Pero si lo escriben tal cual lo hayan definido en su grupo, él lo va a reconocer. Entonces le digo hidrante, elevación cero. Le doy enter, mire que automáticamente aquí en hidrante me aparece, en hidráulica me aparece que hay un error o hay algo que se desactualizó. Le doy clic derecho, un date, y ya me aparece. Ya mis círculos los puedo borrar y ya me quedó dibujadito mi hidrante. Y, bueno, acá no le coloqué el texto de D, entonces acá vamos a copiarnos acá, que esto es D. La idea es que ustedes en la práctica hayan levantado bastantes puntos, muchachos, bastantes puntos, para que pues se vea un planito más completo. Si ustedes tomaron un edificio, hicieron el mismo ejercicio, que dibujaron desde el círculo, desde aquí, otro círculo acá, con las medidas que les haya dado la esquina del edificio. Entonces ustedes dicen, aquí ya tengo mi primera esquina del edificio. Vamos a marcarla ahí con un circulito ahí temporal. Y después midieron la otra parte del edificio, digamos con el círculo con otra medida diferente. Digamos que ya ingrese esa medida diferente acá y otra medida aquí. Y que esta sea la otro vértice del edificio. Entonces ustedes dicen, bueno, entonces por polilínea yo puedo decir que desde el centro hasta aquí en mi edificio ya puedo borrar las líneas que dice. Entonces, que este fue las dos esquinas del edificio que tomé aquí y acá. Entonces le puedo colocar un texto ahí al ladito que diga que esto es un edificio. Que quiero que me quede rotado el texto, pues utilizo la herramienta de rotación, selecciono y le coloco acá que esto era un edificio. Entonces, cuando entren ahí, muchachos, no les dé miedo experimentar, mirar las herramientas, de mover, de copiar, de espejo, de rotación, de estirar. Entonces, vayan practicando todas las herramientas y así se aprende. Entonces, esa sería la segunda parte de la práctica, donde ustedes tienen sus elementos levantados por triangulación porque se generan triángulos para poder localizar los elementos, y ya sabemos que esos triángulos son elementos fijos porque al conocer los tres lados de un triángulo va a tener solución única. Y el método de axis y ordenadas, tanto de manera manual como utilizando herramientas de Civil 3D. Estos dos son los resultados que espero puedan entregar dentro del informe. Copian, pegan las imágenes o los plotean de manera más
más adecuada pues con las herramientas. Pero esta sería la idea del levantamiento. Muchas gracias.